Buenas tardes, doctor Cabrejos. Mi nombre es Juan Manuel Rosas Caro y voy a proceder a comenzar la exposición sobre el tema del título ejecutivo. Definiciones del título ejecutivo. La polémica entre Carneluti y Lippmann. El punto de partida de esta discusión en torno a la naturaleza y función del título ejecutivo en la doctrina italiana tiene su origen en la teoría del título como prueba legal, formulada por Carneluti. Para el maestro italiano, el título ejecutivo era el documento que funcionaba como prueba legal del crédito, por lo que era la propia ley la que determinaba la eficacia que, en orden a obtener el despacho, tenían ciertos documentos con un contenido y forma determinados. Esta concepción fue duramente atacada por Lippmann, argumentando que la eficacia propia del título consistía en hacer innecesaria o superflua la cognición sobre el derecho del acreedor. En contra de la tesis carnelutiana, Lippmann sostenía que la prueba operaba en el campo de la cognición, y dicha cognición sobre la pretensión ejecutiva no existía en el proceso de ejecución. Así pues, el punto de desencuentro principal entre Lippmann y Carneluti radica en que la tesis de este último otorgaba preeminencia al documento y omitía cualquier consideración del título ejecutivo como acto jurídico. Lippmann individualizaba el título en el acto de condena contenido en la sentencia, de forma que con dicho acto determinador de la concreta voluntad de la ley se atribuía el poder al acreedor de provocar la actuación del órgano ejecutor y surgía la situación de responsabilidad del deudor. Con ello se convertía el título en la condición necesaria y suficiente de la acción ejecutiva. La tesis de Furno. La siguiente tesis es la de Furno, quien sostuvo que el problema del título ejecutivo es un problema exclusivamente procesal y por tanto solo desde esta óptica debía considerarse. La construcción del autor indicado se caracteriza porque en ella la acción subsiste al título y el título es únicamente un requisito de procedibilidad que actúa como instrumento formal de legitimación. Iniciada la ejecución, indica Furno, el título agota su virtualidad, pues el acto creador solo despliega sus efectos al inicio del proceso de ejecución. En casos de títulos judiciales, la declaración o acto de certeza sería emitido por el juez que había conocido el proceso de declaración, mientras que si se trataba de un título de factura extrajudicial, la declaración de certeza tenía su origen en la prueba legal. El acto de creación de certeza es, en la construcción que nos ocupa, imprescindible y se ubicaría, según Furno, entre la relación sustancial y la acción ejecutiva, cumpliendo la función de ligar ambas. Este es precisamente el acto que permite que la acción adquiera la cualidad idónea para ser ejercitada en vía ejecutiva. Pero el acto no es el título. El título está solamente constituido por el documento que representa dicho acto y se ubicaría entre la acción ejecutiva y el proceso. A través de esta estructura, Furno creyó alcanzar, por un lado, la autonomía de la acción ejecutiva, basada en el acto de fijación de certeza, y por otro, la del proceso de ejecución, sustentada en el título documento representativo del acto y caracterizado por ser documento de legitimación formal. Las aportaciones de Mandrioli. La tesis de Furno fue analizada por Mandrioli en una extensa investigación sobre el concepto de acción ejecutiva. Este estudioso, al igual que Lippmann, también considera el título como condición necesaria y suficiente de la acción ejecutiva. Así, según Mandrioli, el título estaría conformado por un acto de declaración de certeza judicial o legal, expresado en un documento. En opinión del autor citado, el localizar el título en el acto de creación de certeza que incorpora el documento proporciona una autonomía jurídica suficiente para fundar el carácter abstracto de la acción ejecutiva. El acto de declaración de certeza constituye, pues, una representación de la situación sustancial y es prueba legal de la misma. Es por esto que, conforme a esta concepción, el documento es a su vez prueba no del crédito, como sucedía en la tesis de Carneluti, sino del acto suministrador de certeza. En definitiva, el acto de declaración de certeza sería prueba legal del crédito y el documento sería prueba libre del acto de declaración de certeza. Pasamos a la tesis de Chiovenda y Redenti. Por su parte, Chiovenda había advertido tempranamente que convenía distinguir dos aspectos en el título ejecutivo, un aspecto sustancial y un aspecto formal. El primer aspecto aparecía integrado por un acto jurídico que recogería una voluntad de ley, consistente en que se cumpla una prestación, con independencia de que sea o no debida.
El segundo aspecto vendría dado por la necesidad de que el título en sentido sustancial conste siempre por escrito, esto es, en un documento. La posesión de dicho documento sería suficiente para que el acreedor obtuviera los actos ejecutivos por él solicitados, sin necesidad de probar su derecho. Si bien es preciso poner de relieve que el autor indicado señalaba que el órgano encargado del proceso de ejecución debía llevar a cabo un conocimiento superficial sobre el propio título ejecutivo, al que según Chiovenda se incorporaba la acción ejecutiva. En un sentido similar, aunque no idéntico, dadas las particularidades de su entera teoría procesal, se pronunciaba redenti. Este autor, al igual que el precedente, diferenciaba entre título en sentido sustancial y título en sentido procesal. El título en sentido sustancial se integraba en la causa pretendi de la acción ejecutiva, pero no se confundía con el derecho subjetivo privado. Para Redendi, junto a la existencia de un derecho lesionado e insatisfecho, era preciso que concurriera un acto, mediante el que se hubiera sometido al sujeto responsable del cumplimiento del deber a la autoridad, o bien un negocio por el que éste se expusiera voluntariamente a la actividad ejecutiva. Paralelamente, el título en sentido sustancial debía constar en un documento que cumpliera las prescripciones fijadas ex lege, y a este documento o título en sentido documental es al que debía considerarse como título en sentido procesal. Ahora pasamos a la concepción de nuestro Código Procesal Civil. Comenzamos citando la siguiente frase: nulla executio sine titulo, es decir, no hay ejecución sin título que lo sustente. En tal sentido, nos permite indicar preliminarmente que el título ejecutivo es un requisito sine qua non, que estipula la obligación del ejecutado frente al ejecutante o la acción ejecutiva que ejerce el ejecutante. Luis Alberto Liñán Arana, abogado y autor de diversos artículos sobre derecho procesal civil, señala, a partir de un método interpretativo del CPC, lo siguiente: constituye título ejecutivo el reconocimiento expreso o ficticio de un documento privado realizado en prueba anticipada. Muy bien, ahora pasamos a los requisitos del título ejecutivo. El artículo 689 de nuestro Código Procesal Civil dispone: procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título es cierta, expresa y exigible. Cuando la obligación es de dar suma de dinero, debe ser además líquida o liquidable mediante operación aritmética. Cuando hablamos de certeza, nos referimos a aquella obligación que no genera dudas respecto a sus elementos objetivos y subjetivos. Para Carneluti, refiriéndose a la característica de la certeza, manifiesta que el título ejecutivo debe representar los hechos de modo que no surjan dudas en torno a la existencia de la obligación, y que por tanto en la duda el juez de la ejecución no tenga que hacer elecciones. Por su parte, Sata, al circunscribirse a la certeza, detalla que la misma implica que el derecho debe resultar del título en sus extremos objetivos y subjetivos. En nuestra jurisprudencia se entiende por certeza: una obligación se considera cierta cuando es conocida como verdadera o indubitable. La característica de expresa no es otra cosa que un reforzamiento de la certeza antes descrita. En efecto, refiere a que una obligación será expresa cuando figura en el título mismo y no sea el resultado de una presunción legal o una interpretación de algún precepto normativo. La exigibilidad de la obligación importa que la misma no esté sujeta a condición o plazo. El concepto de exigibilidad supone que el derecho no está sujeto en su ejercicio a hechos, eventos o actos que impidan el ejercicio del mismo. Así, si existe un plazo, este deberá haber expirado. Si existe una condición suspensiva, esta deberá haberse verificado. Si hay la obligación de una contraprestación, esta debería haber sido prestada o por lo menos ofrecida. Si debe realizarse un acto precedente al ejercicio del derecho, se le deberá haber cumplido previamente. Se entiende por exigibilidad de la obligación que del título no aparezca ninguna circunstancia que pueda impedir la satisfacción del interés del acreedor. En ese sentido, la Corte Suprema ha opinado que es exigible la obligación cuando refiere a una obligación pura, simple, y si tiene plazo, que éste haya sido vencido y no esté sujeta a condiciones. La liquidez de la obligación, tratándose de obligaciones dinerarias, se referirá para expresar que el quantum ha sido determinado en una cifra numérica de monedas de curso legal. Por último, tenemos la característica definitiva, referida a la calidad del título ejecutivo, que no permite que esté sujeto a impugnaciones que podrían tener la eficacia procesal de suspender la ejecución, por lo tanto queda como definitiva.
Una vez la ejecución ya esté tramitada por la vía ejecutiva y el ejecutante ya demostró que el ejecutado es el obligado principal o único de la obligación, entonces la ejecución debe quedar fijada sin oportunidad e impugnación, ya que su periodo desde que se interpone la contradicción ya se tramitó. Y en caso prospere o no prospere, no importará, porque nos encontraremos ante una etapa definitiva, a partir de la que ya la decisión, se tiene que tener la decisión final del juez. Los títulos ejecutivos son eminentemente formales, razón por la cual cuentan con mérito ejecutivo. Por lo tanto, también son llamados documentos que contienen disposiciones legales expresas. Los requisitos formales constituyen condiciones necesarias e indispensables en un documento, tal como el del título ejecutivo, que es valorada por su amparabilidad en la ley. La ley es la única facultada a consagrar títulos ejecutivos. Sin embargo, esto no hace referencia a cualquier documento. El título ejecutivo es la razón de un procedimiento ejecutivo. Sin título no hay ejecución. Asimismo, se trata de un documento autónomo, ya que por sí solo es suficiente para iniciar el proceso de ejecución de una obligación pactada. Sin embargo, respectivo documento será observado por el juez previamente a calificar la acción ejecutiva que se pretende en el proceso ejecutivo. En caso el juez determine la ausencia de alguno de los elementos que serán trabajados a continuación, el título ejecutivo, de acuerdo a los elementos formales, deberá ser documento escrito, documento auténtico y documento que revista las formas legales según sea el caso. Bueno, doctor Cabrejos, muchas gracias. Ahora pasamos con mis siguientes compañeros. Gracias por su atención. Continuando con lo expuesto por mi compañero Juan Manuel, procederemos a hablar de las causales de contradicción en nuestro Código Procesal Civil. A manera de antesala, me gustaría mencionar que posterior al acto de interposición de la demanda ejecutiva, el órgano jurisdiccional se encargará de calificar esta demanda, evaluando tanto requisitos de forma como de fondo para determinar la validez de la relación jurídico-procesal. Es en ese sentido que si la demanda es admitida, se correrá traslado al ejecutado, para que éste pueda ejercer su derecho de contradicción presentando excepciones o defensas previas. En el caso de ser un título de naturaleza judicial, se otorgarán 3 días como plazo, y si es un título de naturaleza extrajudicial, será el plazo de 5 días. Okay. Remitiéndonos netamente a la norma, en el artículo 690D, se prevén 3 causales de contradicción tácitamente. La primera de ellas está dirigida o direccionada a la inexigibilidad o invalidez de la obligación contenida en el título. Aquí se da porque no se advierten requisitos esenciales como que la prestación sea cierta, expresa y exigible. Entonces se podría decir que una obligación es inexigible cuando esta no está determinada concretamente o su objeto es indeterminado o indeterminable. Por otro lado, se podría decir que una obligación es ilíquida cuando hay una dificultad en la ejecución inmediata. Es decir, no basta con una simple operación matemática para saber cuál es el monto exacto de la prestación, puesto que esta obligación va a depender a otras razones adicionales. También tenemos a la nulidad formal o la falsedad del título. La nulidad formal está relacionada con lo previsto en la ley, es decir, el título no va a cumplir o no está conforme a lo establecido en la norma. La falsedad del título, por otro lado, está vinculada no solamente al acto que le da vida, sino también puede estar vinculada a actos posteriores del nacimiento del título. Para que quede más claro, pues, presentando un supuesto en el que este título es falso desde su nacimiento, podemos de repente presentar el supuesto en el que se atribuye falsamente la voluntad a una de las partes para establecer determinadas relaciones obligacionales. Estas partes, cualquiera de estas, no ha respaldado dichos actos. Un ejemplo de ello podría ser la falsificación de firmas. Por otro lado, un supuesto que tendría que ver con el acto posterior al nacimiento de obligación que la hace falsa, puede ser que sea un título o valor que ha sido llenado de manera contraria a los acuerdos adoptados por las partes. Esto usualmente puede ejemplificarse en los títulos valor en blanco, en los que se llena con un monto no acordado por las partes, con el fin de perjudicar, ¿no?, a la otra parte y salir beneficiado. También el último supuesto nos habla de la extinción de la obligación exigida.
que puede ser tanto por actos como por hechos. Actos que pueden ser directos o indirectos. El directo es bastante común y de hecho es una de las maneras más comunes de extinguir obligaciones, que es el pago de la deuda. Y los indirectos, pues, se diferencian en unilaterales y bilaterales. En el caso de los unilaterales tenemos, por ejemplo, la condonación, que sería el perdón de la deuda. Y los bilaterales tendríamos, por ejemplo, la transacción, que es un acto consensual que consiste en la realización de concesiones recíprocas que extinguen obligaciones dudosas o litigiosas, ¿no? Por otro lado, los hechos, bueno, los hechos que extinguen obligaciones están lejos de la voluntad de las partes. En este caso puede darse por vencimiento del plazo extintivo, de repente la muerte del deudor o el acreedor cuando se trate de obligaciones personalísimas. Como habíamos advertido, ante el incumplimiento de ciertos requisitos, en la contradicción se puede presentar excepciones o defensas previas. Para esto hay que diferenciar las excepciones y las defensas previas. Primero nos referiremos a las excepciones. Como sabemos, el demandado puede interponer diversas excepciones. ¿Pero qué son las excepciones? Las excepciones vendrían a ser supuestos en los que se advierten la existencia de una relación jurídica procesal inválida debido a omisiones o defectos en un presupuesto procesal o una condición de la acción. En este caso tenemos que tener en cuenta que las excepciones pueden ser dilatorias o perentorias. Dilatorias si solo suspenden el proceso y perentorias si el proceso fenece. En el caso de las dilatorias, pues podrán subsanarse. En el caso de las perentorias, dependerá si son perentorias simples o complejas. Si son simples, bueno, se podrá ejercer este derecho a acción posteriormente en otro proceso. Y si son complejas, definitivamente este derecho a acción fenece. Ok, en ese sentido, nuestro artículo 446 recoge las siguientes excepciones. La primera de ellas es la incompetencia y se da cuando el juez no es competente, ya sea por razón de territorio, grado o cuantía. En este caso hay que hacer una precisión en el proceso de ejecución, pues con respecto a la cuantía, en el caso de los títulos de naturaleza extrajudicial, será competente el juez civil y comercial cuando la cuantía sea mayor a 100 URP, y será competente el juez de paz letrado cuando la cuantía sea menor a 100 URP. En el caso de los títulos de naturaleza judicial, es competente el juez de la demanda. También se puede dar la falta de capacidad de ejercicio del demandante o su representante de acuerdo al artículo 43 del Código Civil. Aquí debe examinarse si el actor o su representante son aptos para ejercer derechos procesales por sí mismos, ¿no? En este caso, ya sea porque cuentan con capacidad de ejercicio civil o porque es una prerrogativa ya concedida por la ley. También tenemos el supuesto de la representación defectuosa e insuficiente del demandante o del demandado. Hay que diferenciarla del anterior supuesto, pues aquí sí existe capacidad procesal, pero el representante cuenta con una representación insuficiente o defectuosa, que lo inhabilita de poder intervenir en el proceso, ¿no? También tenemos la oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, y aquí va a proceder ante la ausencia o defecto de algún requisito de la demanda, ya sea procesal o sustancial, siempre que esto esté estrechamente relacionado con la claridad de qué es lo que solicita el que interpone la demanda, ya sea referido a los hechos que respalda la pretensión, los sujetos intervinientes, etc. También tenemos a la falta de agotamiento de la vía administrativa, y se da cuando el acto o resolución administrativa no ha agotado los medios impugnatorios previos, previstos ya en la ley. Es decir, se puede decir que no ha causado estado. También tenemos a la falta de legitimidad para hablar del demandante o del demandado. Eso está estrechamente relacionado con la identidad que tiene que haber entre los sujetos que forman la relación jurídico-procesal y la relación jurídico-sustancial.
La litispendencia, en este caso, evita que se den la confluencia de dos procesos al mismo tiempo, ¿no? Que guarden relación, es decir, que sean idénticos. Y de esta manera, pues, a la par se evita que hayan resoluciones contradictorias, ¿no? Que puedan afectar la credibilidad o eficacia de la administración de justicia. Tenemos también a la cosa juzgada. Aquí se puede dar porque en el proceso una sentencia haya sido consentida o ejecutoriada. Consentida en el caso de que no se apeló o se pasó el plazo para apelar en primera instancia, y ejecutoriada cuando ya se agota la segunda instancia. Desistimiento de la pretensión, que básicamente implica el abandono de la pretensión que ha sido planteada en la demanda. Y por otro lado, también tenemos la conclusión del proceso por conciliación o transacción, que básicamente, como sabemos, la conciliación puede ser tanto judicial como extrajudicial, pero el acuerdo conciliatorio tiene fuerza de cosa juzgada, que da por concluido un proceso. Situación similar se va a dar con la transacción, en que, como ya habíamos precisado con anterioridad, las partes se hacen concesiones recíprocas para concluir una situación dudosa o litigiosa. Y esto también, al igual que la conciliación, tiene calidad de cosa juzgada, pues, ¿no? De esta manera imposibilita que posteriormente un juez se pronuncie sobre una demanda idéntica en el fondo, pues esta pretensión se torna irrepetible y es irrevocable el acuerdo que ya han quedado las partes. Tenemos también a la caducidad. Aquí básicamente se va a dar cuando el tiempo extingue el derecho. Sin embargo, no agota la posibilidad de que la persona o el accionante pueda acudir al órgano jurisdiccional. Sin embargo, este derecho no va a ser amparado dado que ya ha caducado. Tenemos también la prescripción extintiva, que conforme al anterior supuesto, también el tiempo extingue. En este caso ya no el derecho, sino la acción, que es lo que es la acción. Pero tenemos que entender esta acción como la pretensión, porque como ya habíamos advertido anteriormente, el actor va a poder seguir yendo a los órganos jurisdiccionales para buscar justicia, pero simplemente que esta pretensión no va a ser amparada, pues, ¿no? Porque en este caso ya ha pasado el plazo prescriptorio previsto en la norma. También tenemos el convenio arbitral. Básicamente, aquí se tiene que acreditar que ha existido un acuerdo entre las partes para que un tercero dirima la controversia o ya la haya dirimido. En este caso, una vez recurrido al arbitraje, pues se da la extinción del proceso judicial existente. Y por último, tenemos la falta de representación legal o de apoyo por capacidad de ejercicio restringida del demandante o su representante, de acuerdo al artículo 44 del Código Civil. Ahora vamos a pasar a detallar en qué consisten las defensas previas. Para esto hay que hacer una diferencia con las excepciones, ya que las defensas previas no van a cuestionar la relación jurídico-procesal, sino que van a advertir que no se han cumplido con ciertos requisitos de procedibilidad. En ese sentido, podemos mencionar que entre las defensas previas previstas en la legislación vamos a encontrar el beneficio de inventario, la exclusión, beneficio de división, el pago anticipado del fiador, la excepción de incumplimiento en los contratos con prestaciones recíprocas, excepción de caducidad de plazo, donación a favor de tutor o curador, comunicación de la revocación de la donación, el ejercicio del derecho de retención, beneficio de partición, cesión de derechos como defensa previa. Para de repente poder dejar un poquito más claro algunos de ellos, los detallaré brevemente. Por ejemplo, en el caso del beneficio inventario, se da que la norma faculta al heredero para que éste pueda asumir las responsabilidades de la deuda, ¿no? Como sabemos, ellos adquieren los activos y los pasivos, pero solamente hasta que alcancen los bienes de la misma. De esta manera, pues no se afectarán los bienes propios. En el caso del beneficio de la exclusión, pues básicamente resalta el carácter subsidiario que tiene la obligación de un fiador, dirigiendo el cobro de la deuda primero hacia el deudor, agotando todos los recursos de cobranza hacia él primero, y una vez agotados estos recursos,
pues ya recién, de manera residual, pues dirigirnos al fiador. Tenemos el beneficio de división en los que se da una concurrencia de varios fiadores de una misma deuda. En este caso, el fiador o cada uno de los fiadores pues no puede exigir que el acreedor haga una reducción de la acción a la parte que le corresponde, porque como sabemos la cuota va a ser dividida entre todos los fiadores. Y bueno, también podemos hablar sobre el pago anticipado por el fiador, que consiste básicamente que el fiador va a pagar la deuda de manera anticipada cuando aún no ha vencido el plazo, y de esta manera el fiador se va a subrogar en lugar del acreedor para que una vez vencido el plazo el deudor pues le haga el reembolso del pago de la deuda. Con respecto a la excepción de incumplimiento de las en los contratos de prestaciones recíprocas, bueno, aquí una de las partes va a suspender el cumplimiento de la prestación hasta que la otra parte pues también satisfaga la contraprestación a la que se obligó o garantice esto. En el caso de la excepción de caducidad de plazo, pues aquí se da un riesgo en el que el deudor no va a poder cumplir con la prestación, con lo pactado, y de esta manera, pues, presentando esta defensa previa, se puede suspender la ejecución a la que una de las partes está obligada para que la contraparte satisfaga o garantice el cumplimiento de la prestación, ¿no? De esta manera, ambas partes, pues, puedan salir beneficiadas. En el caso de la donación a favor del tutor o curador, pues aquí tenemos que tener en cuenta que es un contrato de donación dirigido a una persona que ha sido tutor o curador, pero que eso está sujeto a una condición suspensiva, pues previamente se tiene que aprobar las cuentas y el pago del saldo como resultado de dicha administración. Y bueno, básicamente eso para hablar de algunas de las defensas previas y no agotar la exposición en eso. Asimismo, también vamos a hablar de las clases de títulos ejecutivos. Okay. Como ya veníamos advirtiendo, existen títulos de naturaleza judicial y extrajudicial. Bueno, básicamente estos títulos los vamos a encontrar en el título 5, capítulo 1, en el artículo 688 del Código Procesal Civil. Y podemos diferenciarlos, como ya veníamos advirtiendo, en títulos de naturaleza judicial y extrajudicial. Refiriéndonos primero a los títulos de naturaleza judicial, podemos encontrar las resoluciones judiciales firmes, a los laudos arbitrales firmes y a las actas de conciliación, de acuerdo a ley. Con respecto a las resoluciones judiciales firmes, tenemos que tener en cuenta que pueden ser consentidas y ejecutariadas, o ejecutariadas. Consentidas en el caso, como ya habíamos dicho, de no haber sido impugnados de manera oportuna, ya sea porque se consiente la primera instancia o porque se pasa el plazo, y ejecutariada, pues una vez que ya haya culminado todo, hayan culminado todas las instancias previstas, ¿no? Por ley. En el caso de los laudos arbitrales firmes, pues como sabemos, el arbitraje es una manera heterocompositiva de solución de conflictos de intereses. En este, pues, un tercero imparcial va a dirimir una controversia y los acuerdos a los que se llegue, pues, van a poder consolidarse en un laudo arbitral. En este acuerdo, pues, básicamente las partes ya han convenido y han llegado a un determinado punto, y esto tendrá, pues, naturaleza de título ejecutivo. Asimismo, las actas de conciliación de acuerdo a ley, pues como habíamos dicho, las partes pueden conciliar. En este caso, hay que tener en cuenta que las partes pueden conciliar en cualquier parte del proceso. Hay que hacer hincapié en eso. Y bueno, pues esta conciliación puede ser previa al inicio del proceso y una vez iniciado este, pues, ¿no? En ese sentido, también esta acta de conciliación que va a contener los acuerdos llegados, pues también va a tener naturaleza de título ejecutivo. En el caso extrajudicial, bueno, son títulos
ejecutivos privados, nacidos de acuerdos entre las partes, en las que ambos pues expresan su voluntad. Entre ellos, por ejemplo, vamos a tener al título valor, que es el primero de ellos y también está articulado en la norma. Y bueno, los títulos valores básicamente son valores materializados que representan o incorporen derechos patrimoniales. Van a tener la calidad y los efectos de título valor. Siempre que estén destinados a la circulación y deben estar protestados. También tenemos la constancia de inscripción y titularidad expedida por la institución de compensación y liquidación de valores. En este caso va a constituir un documento en el cual tiene un mérito ejecutivo y de la factura negociable registrada electrónicamente. Aquí esta va a ser prueba suficiente para que el acreedor pueda exigir el pago al deudor de una obligación dineraria representada en esta factura, ¿no? Tenemos también a la prueba anticipada que contiene un título, un documento privado reconocido, la copia certificada de la prueba anticipada que contiene la absolución de posiciones, expresa o ficta, el documento privado que contiene la transacción extrajudicial. Bueno, ya hemos venido advirtiendo en esta exposición acerca de la transacción, pero la reiteraremos nuevamente. En este caso, la transacción se da extrajudicialmente y debe ser realizada cuando las partes no se van a encontrar en medio de un litigio, ¿no? No se van a encontrar en un proceso arbitral o judicial. Y justamente debido a esto es que se ha puesto mucho en duda en la doctrina si este realmente debería ser considerado un título ejecutivo, dado que se da con ausencia de un árbitro o un juez, ¿no?, que va a resolver este conflicto. Por eso se cuestiona mucho si realmente debe tener calidad de cosa juzgada o no. El documento en pago de renta por arrendamiento, siempre que se acredite instrumentalmente la relación contractual. El testimonio de escritura pública, que básicamente, como veníamos advirtiendo en clase también, es un documento que da fe al acto constitutivo, que este es legal, ¿no?, que este acto constitutivo es legal. El testimonio de escritura pública va a contener la fe pública, dado que va a estar firmado y sellado por un notario. Asimismo, bueno, la ley da la posibilidad de adherir a esta lista otros títulos a los que la misma norma pues le da mérito ejecutivo. Muchas gracias, le daré paso a mi compañero César Mauricio. Buen día, doctor. Ahora vamos a hablar acerca de los títulos demandables por el procedimiento ejecutivo y por ello vamos a explicar sus presupuestos específicos y sus requisitos de fondo o requisitos sustanciales. Los maestros Felipe Osterling y Mario Castillo Freire enseñaban que la obligación cuenta con 4 elementos. El primer elemento se relaciona con los sujetos, que en una relación obligacional serían sujeto activo, que es el acreedor, y sujeto pasivo, que vendría a ser el deudor. El segundo elemento es el vínculo jurídico, o también llamado la relación jurídica existente entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. El tercer elemento se refiere al objeto de la relación jurídica. Este objeto tiene que ser lícito, determinado o determinable y patrimonial. El cuarto y último elemento es una causa que tiene 2 denominaciones, causa eficiente y causa legal. En ese sentido, a manera de síntesis, el título ejecutivo es el documento que contiene una obligación cierta, expresa y exigible, además de líquida o liquidable en caso sean obligaciones dinerarias. Los títulos ejecutivos son aquellos documentos expresamente señalados por ley y en mérito de su legalidad, todo acreedor puede ejercitar su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, es decir, puede iniciar un proceso de ejecución. Es por ello que el artículo 34 del Código Procesal Civil señala expresamente que los procesos de ejecución se someten a las reglas generales sobre competencia, salvo disposición distinta de este código. En ese sentido, la procedencia o improcedencia de la ejecución debe basarse en el cumplimiento irrestricto
de las reglas generales, es decir, deben cumplirse todos los presupuestos específicos. Y bueno, ¿cuáles son esos presupuestos específicos? La doctora Eugenia Ariano Odejo, profesora de Derecho Procesal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad de Lima, a través de la revista Derecho y Sociedad, enseña que los presupuestos específicos de la ejecución deben verificarse de manera sucesiva, a fin de que el juez realice el juicio pertinente respecto a la procedencia de la ejecución, y para ello expone que los elementos a tomar en cuenta serán los siguientes que vamos a mencionar. Primero, la tipicidad legal del documento adjuntado como título. En cuanto al artículo 688 del Código Procesal Civil, indica que solo se puede promover ejecución en virtud de un título ejecutivo, sea de naturaleza judicial o extrajudicial. Y el inciso 11 del artículo 608 señala que también serán títulos ejecutivos aquellos a los que la ley les da mérito ejecutivo. Es decir, tendremos que remitirnos a leyes especiales sobre los títulos de valores. Segundo presupuesto, la validez formal del documento específico, en tanto y en cuanto la propia ley regula sus elementos formales. Por ejemplo, que tratándose de un testimonio de escritura pública, tenga todos los requisitos exigidos por la ley del notariado. El tercer elemento es la concurrencia de los requisitos de fondo o sustanciales del título ejecutivo. En cuanto el artículo 689 del Código Procesal Civil establece que para que la ejecución proceda, se requiere que la obligación contenida en el título sea cierta, expresa y exigible. Cuarto y último elemento, la legitimación activa y pasiva en base al título. En cuanto el artículo 690 del Código Procesal Civil establece quiénes están legitimados para promover la ejecución, quién sería el ejecutante, y para soportarla, quién vendría a ser el ejecutado. Para ello voy a hacer una lectura literal de lo que señala el artículo 690. El artículo 690, respecto a la legitimación y derecho de terceros, señala que están legitimados para promover ejecución quien en el título ejecutivo tiene reconocido un derecho en su favor contra aquel que en el mismo tiene la calidad de obligado y, en su caso, el constituyente de la garantía del bien afectado en calidad de litisconsorte necesario. En este trabajo nos hemos centrado en explicar de manera más amplia los requisitos de fondo o sustanciales. El artículo 689 del Código Procesal Civil prescribe que procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título es cierta, expresa y exigible. Y cuando la obligación es de dar suma de dinero, debe ser además líquida o liquidable mediante operación aritmética. A partir de lo expuesto, en aras de una mejor comprensión sobre los requisitos del título ejecutivo, corresponde emitir las definiciones respectivas que nos permitan comprender qué se entiende por prestaciones ciertas, expresas y exigibles, además de dar un alcance acerca de los conceptos de obligación líquida y liquidable. Respecto a la obligación cierta, el hecho de que una obligación sea cierta implica el reconocimiento de las partes, es decir, de los sujetos. Implica que quien alega determinada obligación en su favor se encuentra perfectamente legitimado para exigir el cumplimiento de esta. Ello es confirmado por el primer párrafo del artículo 690 del Código Procesal Civil. Yo lo había leído anteriormente, pero vamos a volver a leerlo para una mejor comprensión. Dice que están legitimados para promover ejecución quien en el título ejecutivo tiene reconocido un derecho en su favor, es decir, quién es el ejecutante, contra aquel que en el mismo tiene la calidad de obligado, es decir, quién se ha comprometido a cumplir con determinada obligación, que en este caso sería el ejecutado. Ledesma enseñaba que las prestaciones son ciertas cuando están perfectamente descritas en el título la existencia de un sujeto activo, es decir, acreedor, y un sujeto pasivo, es decir, deudor. Pero nada impide que uno y otro sujeto sea múltiple, esto es, que vinculan a varios acreedores con un deudor, o a varios deudores con un acreedor, o incluso varios acreedores con varios deudores. Otra aproximación nos brinda también el artículo 690C del Código Procesal Civil, que señala que el mandato ejecutivo dispondrá el cumplimiento de la obligación contenida en el título bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada con las particularidades señaladas en las disposiciones especiales. En caso de exigencias no patrimoniales, el juez debe adecuar el apercibimiento.
Para ello, es menester que dicha obligación sea cierta, es decir, que se conciba quién será la persona que debe cumplir determinada obligación, que vendría a ser el ejecutado, y quién será la persona beneficiada con su cumplimiento, que sería el ejecutante. Caso contrario, resultaría imposible que se satisfaga su cumplimiento, puesto que no se puede actuar arbitrariamente beneficiando a quien no le pertenece determinado derecho, y mucho peor, imponiendo responsabilidades a quien no le corresponde, ya sea porque no se ha comprometido, es decir, no existe relación jurídica entre las partes, u otras circunstancias del caso. Respecto a las obligaciones expresas, las obligaciones expresas implican que figure por escrito en qué consiste aquella obligación que tiene el deudor, es decir, el sujeto pasivo, en amparo de un derecho que previamente hago referencia al deudor, reconoció a favor de su acreedor, es decir, el del sujeto activo. Una obligación expresa está referida a el objeto de la misma. Según Castillo Freire, el objeto de la obligación es la prestación, y por tanto, esta se define como la actividad humana que puede consistir en dar, en hacer o no hacer algo. Dicha actividad tendrá que ser realizada por el sujeto pasivo, como ya sabemos es el deudor. Una aproximación a este supuesto lo brinda el artículo 694 del Código Procesal Civil, referido a la admisibilidad de la pretensión. Ahí se señala expresamente que se puede demandar ejecutivamente las siguientes obligaciones: de dar, de hacer y de no hacer. En ese sentido, una prestación expresa será cuando se indique qué dará el deudor en favor del acreedor, qué hará el deudor en favor del acreedor, o de qué se abstendrá el deudor en favor del acreedor. Respecto al primer supuesto, del de qué dará el deudor en favor del acreedor, tenemos que tener en cuenta en que el deudor tiene una obligación de dar, y ello se va a regir por las reglas del Código Civil referido a las obligaciones de dar. La obligación podrá ser respecto a bienes ciertos, esto se encuentra contemplado entre los artículos 1132 y 1141, y también puede ser respecto a bienes inciertos, que se encuentra contemplado entre los artículos 1142 y el artículo 1147 del Código Civil. El artículo 1132 señala expresamente que el acreedor de bien cierto no puede ser obligado a recibir otro, aunque éste sea de mayor valor, mientras que el artículo 1142 señala que los bienes inciertos deben indicarse cuando menos por su especie y cantidad. Respecto al supuesto del de qué hará el deudor en favor del acreedor, este supuesto está referido a las prestaciones de servicios por las que un deudor, sujeto pasivo, se compromete a realizar algo a favor de su acreedor, es decir, del sujeto activo. El artículo 1148 del Código Civil señala el plazo y el modo de las obligaciones de hacer. Señala expresamente que el obligado a la ejecución de un hecho debe cumplir la prestación en el plazo y modo pactados, o en su defecto, en los exigidos por la naturaleza de la obligación o las circunstancias del caso. Por otro lado, en caso de que el deudor no cumpla con la obligación dentro del plazo establecido, el acreedor tiene tres opciones, según el artículo 1150 del Código Civil. El Código Civil en el artículo 1150 señala que el incumplimiento de la obligación de hacer por culpa del deudor faculta al acreedor a optar por cualquiera de las siguientes medidas. Primero, exigir la ejecución forzada del hecho prometido, a no ser que sea necesario para ello emplear violencia contra la persona del deudor. 2. Exigir que la prestación sea ejecutada por persona distinta al deudor y por cuenta de éste. Y 3. Dejar sin efecto la obligación. Sin embargo, el inciso 1 del artículo antes citado es el que nos interesa, ya que le da una atribución al acreedor para poder iniciar un proceso de ejecución. Asimismo, de acuerdo con el artículo 1152 del Código Civil, el acreedor también tiene derecho a exigir el pago de la indemnización que corresponde. El artículo 1985 del Código Civil prescribe el contenido de la indemnización. Artículo 1985. La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. El monto de la indemnización devenga en intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño. Tenemos que entender
dos conceptos muy importantes: daño emergente y lucro cesante. El daño emergente es el perjuicio que proviene de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento. Y por lucro cesante tenemos que entender a la ganancia o al provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o por haberse cumplido imperfectamente, o por haberse retardado su cumplimiento. El tercer supuesto que habíamos mencionado era respecto a las obligaciones de no hacer, es decir, de qué se va a abstener el deudor en favor del acreedor. Y bueno, en las obligaciones de no hacer, el deudor o sujeto pasivo se compromete a no realizar alguna actividad, es decir, abstenerse a realizar determinada actividad. Es por ello que se les conoce como obligaciones negativas. En este caso podemos hacer mención a las cláusulas penales establecidas en los contratos, las cuales ante su incumplimiento, el sujeto activo podrá hacer efectivo su derecho, puesto que el sujeto pasivo, es decir, el ejecutado, se había comprometido con anterioridad a no realizar determinada acción. Resulta importante mencionar que en estos casos de las cláusulas penales no se requiere un trámite complejo, los cuales corresponden a los procesos de cognición, ya sea en cualquiera de sus modalidades, conocimiento, abreviado, sumarísimo, sino que es suficiente que el sujeto activo demuestre dicho incumplimiento sin necesidad que se compruebe si se ha producido daños y perjuicios. Resulta de suma importancia mencionar lo que enseñaba el maestro Felipe Osterling, y es que el resarcimiento de los daños y perjuicios solo procede cuando el acreedor realmente los ha sufrido. No obstante, el maestro también nos enseñaba que como excepción se tienen los casos de las obligaciones con cláusulas penales, que es lo que precisamente hemos explicado. Y respecto a las obligaciones exigibles, Casasa nos enseñaba que la exigibilidad de la obligación importa que la misma no esté sujeta a condición o plazo. En otras palabras, nos encontramos frente a obligaciones exigibles cuando éstas sean puras, simples y su plazo haya vencido, sin que esta obligación esté sujeta a condición alguna. La exigibilidad es un elemento imprescindible, ya que en toda obligación el acreedor, luego de vencido el plazo, puede exigir al deudor el cumplimiento de dicha obligación. En el supuesto de que el deudor se niegue a cumplir con lo establecido en la obligación, el acreedor tiene derecho de poder exigirle el cumplimiento de manera judicial. Y para que una obligación pueda ser exigible o se torne exigible por el acreedor, el plazo que se estableció para su cumplimiento necesariamente tiene que haber vencido. Vamos a poner un ejemplo. A ver, Juan, quien es el acreedor, el 1 de abril del 2022 le presta 10.000 soles a Marta, quien vendría a ser la deudora, ¿no? Las partes acuerdan que Marta entregaría el total del monto prestado el día 25 de mayo del mismo año, 2022, casi 2 meses después de que se contrajo la obligación. En el ejemplo planteado, Juan no puede hacer ejercicio de su derecho a cobro como acreedor de la obligación días antes del 25 de mayo, y esto se debe a que la obligación no tiene el carácter de exigible y el plazo aún no vence. Y en el supuesto de que Marta no pague el monto total el día 25 de mayo como se había establecido como fecha de vencimiento, Juan, como acreedor y titular del derecho, puede acudir a un proceso de ejecución para exigir el cumplimiento de esta obligación. Y por último, vamos a explicar los conceptos respecto a una obligación líquida o liquidable. Ya establecido lo que debe entenderse por una prestación cierta, expresa y exigible, el artículo 689 del Código Procesal Civil prescribe también que cuando la obligación es de dar suma de dinero, debe ser líquida o liquidable mediante operación aritmética. Para ello procedemos a explicar qué debe entenderse por estos dos últimos conceptos. Bueno, primero explicaremos qué es una obligación líquida. Una obligación es líquida cuando en el título ejecutivo consta con precisión el monto de la deuda en su favor del sujeto activo, siendo innecesario realizar cálculos aritméticos, salvo para calcular a cuánto asciende la indemnización, intereses, etc. Pero de todas maneras consideramos que ello corresponde a todos los procesos, por lo que el simple hecho de que exista una obligación líquida garantiza la efectividad del derecho. El artículo 716 del Código Procesal Civil, referido a la ejecución de suma líquida, prescribe lo siguiente. Artículo 716, ejecución de suma líquida.
Si el título de ejecución condena al pago de cantidad líquida o hubiese liquidación aprobada, se concederán a solicitud de parte medidas de ejecución con arreglo al subcapítulo sobre medidas cautelares para futura ejecución forzada, y si ya hubiese bien cautelado judicial o extrajudicialmente, se procederá con arreglo al capítulo 5 de este título. Eso es respecto a obligación líquida. Ahora, respecto al concepto de obligación liquidable. Una obligación liquidable es aquella obligación en la que no se establece una deuda determinada, sin embargo, es determinable. Es decir, que es posible calcularla mediante operación aritmética. Y el artículo 717 del Código Procesal Civil, referido a la ejecución de suma ilíquida, prescribe lo siguiente: si el título de ejecución condena al pago de cantidad ilíquida, el vencedor debe acompañar liquidación realizada siguiendo los criterios establecidos en el título o, en su defecto, los que la ley disponga. La liquidación contenida en el mandato de ejecución puede ser observada dentro del tercer día, luego de la cual el juez resolverá aprobándola o no, en decisión debidamente fundamentada. Es de suma importancia también hacer mención a la competencia del juez por la cuantía. Para ello, el artículo 690b del Código Procesal Civil señala lo siguiente. Artículo 690b, competencia. Es competente para conocer los procesos con título ejecutivo de naturaleza extrajudicial el juez civil y el de paz letrado. El juez de paz letrado es competente cuando la cuantía de la pretensión no sea mayor de 100 unidades de referencia procesal, y las pretensiones que superen dicho monto son de competencia del juez civil. Con ello hemos concluido nuestra exposición. Muchas gracias, doctor.